Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Inspiradoras. Ya saben que estamos aquí todos los lunes en Luces para tu Alma y aquí es donde invitamos a personas que ya están viviendo de hacer lo que aman, que ya tienen un recorrido, que ya tienen un reconocimiento y les preguntamos cómo lo lograste, qué hiciste, qué tuviste que superar, cuéntanos. Y esto es realmente valioso porque muchas veces vemos a personas que están viviendo algo que nos gustaría vivir y decimos cómo lo lograron, qué hicieron. Así que para eso creamos estos espacios de historias inspiradoras. Hoy con Valentina González, coach y terapeuta, así que ya le voy a dar por aquí el ingreso. Y antes de darle ingreso a Valentina, tengo un mensaje muy especial. Por favor, presten atención, confírmenme si me están escuchando bien, coloquen ahí corazoncitos o algo. Porque hoy le decía yo, pues a Dios, al Espíritu Santo, no sé en tú qué creas, yo creo en Dios, en el Espíritu Santo, y le digo, ¿qué necesita? ¿Qué tengo que decir? ¿Hay algo? Sí. Entonces me dicen lo siguiente. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí viendo el video en vivo, que lo vamos a ver en diferido luego en el canal de YouTube de Luces para tu Alma, tenemos algo en nuestro corazón. Algo que queremos que se dé, algo que no se ha dado, hay cierta incertidumbre, puede ser temas económicos, de trabajo, de salud, de emprendimiento, no lo sé. Y lo que te mandan a decir hoy es que no te vayas a permitir dudar, no te permitas dudar. Van a llegar esos momentos o quizás muchas veces en un mismo día en donde tú dices, ay, ¿y qué tal qué? ¿Y qué pasaría si? ¡Ah! Siempre que te lleguen esos pensamientos, recuerda en quien tú creas y entregas. Y dices, no, confío, Dios tiene cosas grandes para mí, Dios me va a ayudar, Dios sabe que es lo mejor para mí, todo me va a salir bien. Hoy el mensaje es, no te permitas dudar. Por favor, por favor, por favor. Entonces aquí ya a la mecánica humana, Valentina. Inicio. Gracias a todos los que se van conectando. Muchas gracias. Hola Valentina. Hola Adriana, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú? Bien, excelente, gracias a Dios también. Un gusto saludarte y conocerte por acá. Muchas gracias a ti, Valentina, por aceptar esta invitación. Pues como les comentaba al inicio, pues es un espacio supremamente valioso porque siempre nosotros queremos algo y cuando vemos a alguien que ya está haciendo ese algo, es bueno, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo comenzaste? Así que te agradezco un montón de verdad por tu tiempo, por tu disposición y pues bueno, cuéntanos un poco. Primero, ¿a qué te dedicas? Me dices que eres coach y terapeuta, ¿verdad? Correcto. ¿Desde hace cuánto estás ya full como coach y terapeuta, más o menos en tiempo? Ya hace 6 años. Ok. ¿Y cómo comenzaste? O sea, ese proceso como de despertar o de autoconocimiento, ¿pasó por algo o cómo fue que llegaste a todo este camino? Bueno, trataré de ser súper breve para contarles esta historia. Realmente llegué a este proceso, a mi misión como servidora, a través de un proceso personal, ¿sí? Digamos que yo pienso que estaba como muy perdida en cuanto a qué me iba a dedicar al resto de la vida. Había estudiado de profesión administración de empresas porque me lo había sugerido mi mamá, o sea, esa es la realidad. Lo que se estaba esperando de mí era que continuara una especie de legado que era pues como lo que había funcionado en mi hogar, ¿no? Con mi padrastro y demás, entonces como que no, estudia esto, por aquí te va a ir bien, tal. Y digamos que en esa época de mi vida yo pues pienso que no estaba como interiormente todavía bien construida. Puedo decir que estaba completamente perdida respecto a quién era, hacia dónde quería ir, qué me gustaba, así que pues por supuesto estudié lo que me sugirió mi mamá. En el proceso no me sentía como, ¿sabes?, tan frustrada, pero cuando ya llega, digamos que el momento en donde ya salgo y pues me empiezo a dedicar a esto, empecé a trabajar en una multinacional y demás, empiezo como en una parte muy oscura de mi vida, o sea, me sentía completamente
bajoneada, deprimida, porque yo, o sea, yo iba todos los días y yo solamente pensaba, yo me acuerdo que solamente pensaba, Dios mío, yo cómo voy a pasar el resto de mi vida metida en este cubículo. Y recuerdo que me hacía mucho ruido el tema de no compartir con otras personas, o sea, estar ahí pegada a la pantalla. Yo decía, no, o sea, hay algo de mí que no resuena con esto, o sea, que no. Y en esa época recuerdo que conocí a quien actualmente es mi esposo y él me regala en nuestra primera cita, ¿no? Me regala, me sugiere que me lea un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que lo súper recomiendo. Y ahí pues empiezo a darme cuenta como del tema de la carrera de la rata y entonces como estar metido en el sistema y demás y yo me empiezo a enloquecer, yo empiezo a decir, Dios mío, yo estoy en esto, yo estoy empezando esta carrera de la rata, Dios mío, esto no tiene fin. Y entonces como que, no sé, algo me empezó a hacer mucha resistencia. Eh, Me sale una oportunidad realmente como de hacer un viaje para Brasil con quien actualmente es mi esposo y yo decido, o sea, yo decido como dejar en pausa el tema del trabajo. Yo digo, me voy, no sé, voy a mirar qué pasa, pero bueno, digamos que no renové el contrato que me iban a renovar en la empresa y decido irme realmente sin nada. En esa época me acababa de ir a vivir sola, no tenía un empleo, nada, pero yo siempre he sido como bruta, pero decidida, como dicen por ahí. Entonces me lancé y dije, bueno, no sé, luego algo tendrá que pasar. En ese proceso, pues como desde cuando ya regreso y digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Dios mío, me pagaron una universidad, mis padres están esperando que yo siga algo específico. Entonces yo digo, no, pues me voy. Yo, a mí siempre dentro de administración, lo único que me gustó, lo recuerdo mucho, eran unas clases de psicología que las tomé como electivas. Y yo no, a mí como que me gusta más el tema de recursos humanos, entonces yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero hacer un diplomado en programación neurolingüística porque esto me puede servir para entrar en el tema de recursos humanos. Esa fue como la excusa para pasar como la vergüenza que tenía de estar fallando, ¿me entiendes? Pero yo no tenía ni idea que eso iba como a darle el giro a mi vida. Justificar y acomodar. Exactamente, o sea, yo estaba ahí como dejando que la vida me ocurriera, pero no tenía ni idea que eso luego iba a ser un propósito muy grande, ¿no? Yo simplemente como que dije, vamos a estar aquí como para mitigar la vergüenza. Y cuando yo empiezo, bueno, todo se me dio, me apoyaron, inicié un diplomado en programación neurolingüística. Este es el primer estudio que hago. Y, y no, o sea, yo me sentía, yo sentía que cada clase era una pasión. A mí nunca me había gustado leer y yo todo lo que leía y todo lo que estudiaba y todo, yo sentía, mejor dicho, que resonaba de pies a cabeza y yo decía, Dios mío, ¿qué mundo es este? Yo, ¿por qué no lo conocía? Entonces, pues igual ese proceso era muy como para la vida personal, como te digo, empieza todo con un proceso personal. Allí pues había muchos módulos de sanación de niño interior y mejor dicho, empiezo yo ese proceso como de reconstrucción de mi propia vida, ¿sí? Y en la medida en que va pasando el tiempo y voy sanando un poco la historia con mis padres y digamos que como que resguardando muchas de las heridas que me empecé a dar cuenta que traía, empecé a sentir ya como un llamado como que, pucha, qué lindo esto, o sea, qué rico dedicarse a esto. Entonces, pues recuerdo que veía el facilitador, que era una cosa espectacular, y yo decía, yo quiero ser como este hombre, o sea, como que empecé a admirar muchísimo, veía la felicidad de la gente, o sea, sentía la gratitud que yo tenía en ese momento, fue pucha con ese ser, y yo dije, tan bacano, y me empezó como a sonar. Así que luego empecé ya, cuando ya acabé mi proceso personal, empiezo ya como a embarcarme en mi proceso de formación como terapeuta. Y, y pues bueno, así digamos que empezó el camino. Había muchos miedos, muchas creencias limitantes. También hubo resistencia por parte de mi familia, por supuesto, al principio mi mamá como que, ¿cómo así? Si yo, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué estudio esto? Eh, por supuesto, también estaban como dentro de estas creencias como ese ruido de, ¿será que sí vas a poder vivir de esto? Pues sí, esto es muy lindo y todo, el servicio es muy lindo y todo, pero, o sea, realmente uno puede prosperar.
Y eso que en esa época, yo creo que en esa época el tema del desarrollo personal y todo eso no estaba como hoy en día, ¿sí? Total. Era otra historia este tema. Instagram, creo que apenas, no, todavía nada de Instagram estaba así como tan revolucionado y esto, entonces era un mundo súper nuevo. Y esas fueron las primeras creencias con las que yo empecé a batallar. ¿Será? O sea, ¿será que uno sí puede vivir de algo que ama o uno está destinado a simplemente hacer lo que toca, ¿no? Como a enfocarse en la función. Entonces, pues, aquello que yo puedo hacer con lo que pues voy a producir recursos, pero de ahí a pasar a la misión no sabía si eso era tan viable. Sí, vale. Te interrumpo antes de pasar a esta parte súper interesante de todas las creencias y todos los miedos que después empieza a detonarse. Eh, Qué bonito lo que cuentas de muchas veces, a mí también me pasó así, cuando ya estás en tu trabajo, digamos, tradicional y de repente sientes que ya no, o sea, que ya no lo disfrutas, que ya pasa que llega el lunes y decís, ay, qué pereza el lunes. Y a mí me ha parecido muy bello esta onda, porque que ha sido como un despertar de conciencia en donde se le dice a las personas, mira, sí se puede vivir de hacer algo que a uno le guste y cada uno vinimos a hacer algo especial y tenemos unos dones y unos talentos especiales y qué tal si te dedicas a escuchar tu corazón como lo hiciste tú y también súper, digamos, admirar de tu historia y es que no todo el mundo tomaría esa decisión que tú tomaste y a veces uno tiene que tomar esas decisiones de, ok, apenas arranqué viviendo sola, tengo esta responsabilidad y me lanzo porque siento que hay algo más. También cuántas veces nos dice nuestra alma, nuestro corazón, deberías estudiar esto, deberías llamar a no sé quién, y como que lo dejamos allí. Sí. Y bien, como a veces el peso del qué dirán, muchas veces de nuestra familia, muchas veces de amigos, muchas veces incluso de la sociedad, porque yo siempre digo que en un inicio, yo siento que todos estos temas de espiritualidad y de conexión del ser todavía no genera tanta admiración inmediata, ¿sí? Cuando uno dice, mira, es que yo soy arquitecto, es que yo soy médica, es que yo soy esto, es diferente a cuando uno dice, es que yo soy coach, es como que, y de eso sí se puede vivir, y en serio, todavía existe eso, ya cuando lo ven a uno así como estás tú y como te empezaba seguramente a ver tu familia, tu mamá y todos que empezaron a como te brillan los ojos, y, no, pues dejémoslo, ¿sí? Entonces, Sí. rico resaltar esa parte de escucharnos. Por aquí está tu mamá, te saluda un rato. Rico que este momento que tenemos contigo, Valentina, pues nos recuerde esa parte, ¿sí? Nos recuerde esa posibilidad y de escuchar nuestro corazón. Ahora, una vez uno se da cuenta que esto te apasiona, empiezan a detonarse miles de cosas, ¿y Todo cómo empiezas a... cómo me organizo y cómo funciona esto? Y ahí, ¿cuál fue ese proceso que nos estabas contando? Bueno, recuerdo que ya el tema en el tema de mi formación, pues empieza ya un punto como de autoasumir mi vida como adulta, ¿no? Ya es como que, ok, cambiaste de decisión, es un pago grande, esta formación que quieres tomar, pues ya no vas a contar del todo con esto, te vamos a prestar el dinero. Entonces yo dije, definitivamente no quiero trabajar en una empresa, entonces realmente yo empiezo a trabajar en una discoteca como bartender y los fines de semana a vender literalmente lo que hubiera, lo que hubiera, postres, lechonas, mejor dicho, hasta cosas para adelgazar llegué a vender porque yo dije o hago esto y mientras tanto necesito los recursos pues para pagar la renta, para pagar la deuda que tenía también en ese momento, cuotas y mi vida, pues ya mi vida de adulta. Entonces, así comienza esto, o sea, buscar algo que fuera funcional, ¿no? Que me diera el tiempo de poder ir a estudiar, me tocaba viajar a Bogotá, a Cartagena, porque las clases eran por fuera,
buscar algo que fuera funcional. Eso no le gustó de primerazo tampoco, digamos que a mis seres más allegados. Entonces, ¿usted cómo va a estar haciendo esto sabiendo que para eso tiene una carrera tal? Pero es eso, es que cuando ya tienes una convicción, cuando ya te das cuenta que vibras con algo, ya te vas hacia adelante sin importar lo demás. O sea, yo creo que ese ya es el gran punto donde uno se tiene que enfrentar al, ya como adulto, puedo asumir que no siempre vas a estar de acuerdo con lo que yo voy a hacer o con quien yo quiero ser. Y como adulto tengo que asumir que no estés de acuerdo conmigo como mamá, como papá, como amigo, como familiar. Y bueno, y pues ir hacia adelante, ¿no? Entonces así es como ya luego arranca esto. Recuerdo que pues las primeras sesiones y todo en medio de mi práctica eran gratuitas, entonces no me dejaban dinero, eso solo me sacaba plata y plata y plata, que el viaje, que aquí, que allá. Yo no sé cómo hacía, pero también eso es otro punto importante. Cuando algo es para uno, las cosas fluyen. Como o sea, uno puede tener el panorama más complejo, pero cuando algo es para Sí. ti, las cosas van a fluir. El dinero va a salir. Yo ni me acuerdo de dónde, te lo juro que había meses en que yo decía, esto salió, y hoy en día no puedo ni recordar cómo era que salía el dinero para pagar el viaje, para una cosa, que el hotel, que lo otro. No sé de dónde salía, pero el dinero salía y ese es otro punto, empezar a confiar en que la vida te sostiene cuando tú estás haciendo algo por ti. O sea, yo eso lo aprendí, lo verifico en mi vida todos los días. Siempre que tú tomes una decisión como de amor por ti, el universo, Dios, en lo que sea en lo que tú confíes, te va a sostener, o sea, te va a apoyar y te va a llevar hacia adelante. Que no es fácil, pues no. Que no es cómodo, pues tampoco. Ahí está el proceso, la oportunidad de crecer y de Me irse. encanta la historia, Valentina, conectó 100% porque así fue mi proceso. Yo Sí, sí, no quiero trabajar más para nadie. O sea, me llegó esa visión y dije, no más, quiero montar algo mío, quiero algo mío, pero no tenía idea qué. Y ahí empezó un proceso en donde llegaron varias señales que me mostraban este camino, ¿sí? Este camino del ser, de conexión espiritual. Y yo dije, ¿será? Pues hagámosle. Y me pasó así como decías tú. Al principio no daba nada, porque lo que haces es invertir, invertir, invertir en ti, en capacitarte, en irte cogiendo también como seguridad. sí, Entonces me pasaba que yo decía, no, tengo que conseguirme un trabajo, pero siempre mi plan A era luces para tu alma. Entonces yo me conseguía los trabajos que estuvieran acordes con no perder de vista este plan A. Entonces recuerdo que fui un día a donde una amiga y le comenté, mira, necesito conseguirme un trabajo, pero no hacer pruebas, no hacer entrevistas, que me paguen más esto, trabajar más tiempo y que el resto yo lo pueda utilizar en mis terapias o en la tienda, no sé qué. Y ese mismo día ella me dijo, gorda, mi secretaria se fue de vacaciones, estoy que me enloquezco, ayúdame. Y yo, ¿en serio? de una. A vender ropa donde trabajaba antes. Yo trabajé en Comeva y a mí pues iba llena de maletas y también a vender, pero nunca perdí ese enfoque de cuál era, que a muchas personas conozco que les sucede que dicen, ay, pero es que esto está duro, no, entonces se consiguen el trabajo que les toca estar de lunes a viernes y se pierde y se vuelven a perder allí. Sí, porque en ese momento están contemplando el plan B. Sí, Y yo digo que para el tema del propósito es o el plan A, 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 o el plan A. Porque si así. estoy considerando un plan B, no le estoy dando la fuerza o todavía no tengo la confianza y la credibilidad de que yo puedo sostener ese plan A y pierde fuerza además. Pierde mucha fuerza porque pierde tu energía. Ese proyecto requiere el 100% de nuestra disponibilidad energética, emocional, pasional, todo. Y es que si nosotros dudamos de nosotros mismos o de lo que podemos hacer, pues qué va a suceder afuera? Pues la gente no va a creer en ti, la gente va a ver, seguir viendo chiquita. Bueno, Total. vale, ¿cómo hiciste ya en el momento que dijiste listo, voy a cobrar y cómo empezaste ya esta otra etapa? La otra etapa. Me gusta mucho esa pregunta, porque cuando ya pues digamos que empiezo a cobrar y demás, empiezan a emerger más programas y más creencias limitantes, como
Por ejemplo, ah, la gente prefiere comprar ropa que ir a terapia. Yo, ¿sí será que la gente va a pagar por esto? O pensaba que era costoso el valor que estaba, digamos que poniéndole en ese entonces. Entonces, obvio, que empezó a surgir, porque esta es la realidad. Así fue como cuando empecé y tenía esas creencias. Pues al yo tener estos programas mentales, pues adivinaba cuál era el tipo de cliente que llegaba a mi vida. El que me pedía rebaja, el que me decía que estaba muy caro, porque pues obviamente esto era el lugar desde el que yo estaba, o sea, este era el programa que yo tenía. También luego quedó embarazadita, bueno, siempre fue un revolcón ahí, quedó embarazada y entonces cuando quedó embarazada yo ya daba mis talleres presenciales, o sea, ya estaba como que arrancando, como medio dándole forma a eso y fue madre, o sea, como que llega como el tranquila, vamos a ir a otro ritmo, qué pena, pero la vida tiene otros planes para ti, primero te tenemos que forjar en otras cualidades antes de que puedas seguir allá, y fue muy bello. Pero para resumirte, pues bueno, luego es empezarme a enfrentar con esto, debo ir a terapia. Cuando empecé a enfrentarme a esto, pues empecé a ir a terapia porque yo sabía que algo andaba mal, yo sabía que si las cosas no estaban fluyendo como yo esperaba y si yo no estaba teniendo el resultado económico, pues en este caso, era porque algo andaba trabado, algo andaba mal. Recuerdo que en la época también pagué unas asesorías, unas consultorías de marketing y la chica me dijo así, o sea, ella me dijo, tú estás regalando tu trabajo, o sea, así me dijo. Y para que tú puedas sostener eso que estás haciendo, que es servirle al mundo, no sé qué cuántos, este trabajo que estás haciendo te tiene que remunerar. Y yo, pucha, y empiezo realmente con ella en un proceso de subirle los precios, acomodar como mi portafolio de servicios, bueno, o sea, pido ayuda porque sabía que algo andaba mal. Y digamos que este proceso constante de ir identificando cuáles son las limitantes e irlas agarrando inmediatamente, irlas trabajando, pues me empezaron a ayudar a hacer como nuevas confirmaciones. Entonces, cuando empiezo a trabajar mi mentalidad respecto a las ventas, respecto al cómo se percibía este proceso de la terapia, del servirle al mundo, cuando empiezo a trabajar en esto, empiezan a surgir cosas distintas. Entonces, ahora el tipo de cliente que llegaba ya no llegaba pidiendo rebaja. Entonces de repente las ventas empezaban a ser más fáciles, o sea, como que ya todo empezaba a fluir. Y una conversación que tenía hace poco con mi esposo muy linda es como que antes cada vez que llegaba un pago o cada vez que alguien como que agendaba un proceso, yo era como, sí, mejor dicho, y era como el evento, ¿sabes? Porque estaba rompiendo apenas todo, me estaba como reconfirmando como que mira que si la gente sí está dispuesta a pagar por su proceso de desarrollo personal, mira que lo que tú haces sí es tan valioso, que hay alguien allá afuera que está dispuesto a pagarte lo que sea necesario para que tú le ofrezcas ese servicio. Entonces, como estaba rompiendo todo esto, pues era mucha emoción, ¿no? Y digamos que hoy en día es tan bello ver el proceso y uno poder mirar y decir, ya ahora fluye tan natural, o sea, sin ese miedo de, ¿será que sí van a salir las personas que se requieren, pucha, para poder vivir de esto? O sea, sin ese miedo, sin esa angustia, sin esa ansiedad, sino que tú ya sabes que el proceso pues se da como una consecuencia, lógicamente, de tu permanencia, de tu constancia, de tu estructura, de la pasión, de todo aquello que se ha forjado en medio de ese proceso. Y hoy en día es la realidad. O sea, hoy en día, después de estos 6 años donde han pasado muchas cosas, ya hoy en día literalmente yo sí puedo decir, de esto sí se vive, o sea, desbancamos la creencia de ¿será que sí no se puede vivir de eso? Sí, recontra asegurado y además muy bien, y además muy bien. Y pudiendo seguir como las estructuras de vida. En mi caso personal, cuando fui mamá, dije, yo quiero ser una mamá presente, yo no quiero que nadie cuide a mi hijo, yo solamente quiero estar yo para la vida de él y que tengas un trabajo bello, que disfrutes, que te agrade, que te energice, que te apasione y además de eso, que puedas estar para tu familia, para tu hijo, para tu esposo, o sea, que puedas compartir otras áreas de la, viajar cuando quieres, sin tener que decir, tengo vacaciones en estos días del año, ¿no? Cuando quieras, como quieras, en el momento que sea, para mí eso es uno realmente ser abundante. Para mí eso ha sido como, esto es, esto es extraordinario y maravilloso, pero requiere un proceso de mucho crecimiento también.
Vale, pues la verdad es que nuestras historias se parecen en muchas cosas, incluso en esa mentalidad y en lo que ha generado en nosotras el haber tomado la decisión de irnos por este camino. Sí o sí, o sea, hacer que funcione y en el proceso obviamente trabajarnos interiormente, en el proceso obviamente ir puliendo muchas cosas en cuanto a la técnica también, Sí, o dentro de las mentorías que le hago a terapeutas, a coach, a guías, siempre para tener un 100% de resultados hay que trabajar un 80 y un 20. El 80% tiene que ver con nosotros, con esa parte de la creencia, los miedos, el merecimiento, todo esto que hay dentro de nuestro mundo, ¿sí? Porque empieza a reflejarse. Y el 20% les enseño también esta parte técnica, que también se necesita, cómo claro. estar, de qué manera tus terapias o tus talleres, pero tiene que haber ambas y en mayor proporción esta parte interna que a veces uno pues se puede ir simplemente más por el tema de marketing o ventas. ¿Cómo vendo? ¿Cómo vendo? ¿Cómo hago el negocio para Si fuera la expansión? de técnica, pues todo el mundo que tiene la técnica la saca del estadio, pero no sucede así. También me parece muy bonito, lleva 6 años y sé que algunas personas puede ser que lleven menos o incluso más. Todo es perfecto y todo es un proceso perfecto, ¿sí? Lo que decías, ser persistentes es supremamente importante. Aunque te digan 100 no, tal vez el sí era el 101, pero tienes que seguir. Y Sí, aparte de lo que decías, de solamente hasta cuando tú ya sentiste tu valía, fuiste eliminando esas creencias, porque obviamente uno sigue trabajando en sí, pero hasta que no te lo creíste, el reflejo o el resultado no cambió. correcto. Y esto se dice cuando yo cambié una estructura de precios también. Yo recuerdo que uno de mis mentores me decía, mira, al principio nadie te va a copiar. O sea, tú sabes que tienes que hacer esto y tienes que ponerte en una postura diferente por amor al arte, por amor a lo que estás haciendo. Pero al principio nadie te va a decir que sí, porque se va a demorar un poquito tu mismo ser en creérselo tan 100% hasta que llega y te valida el mercado. O sea, esa primera persona que te compró, esa primera persona que es testimonio, pero quisiéramos que fuera diferente. Por eso ver para creer, pero en este punto te toca seguir adelante y nos toca seguir adelante aunque todavía no estés viendo, tal vez el 101 Sí, después de 100 es el que te dice sí, te pago y te pago lo que me estás diciendo y conecto contigo y va a tener unos resultados grandiosos. total. Y se rompe el techo. Sí, Inmediatamente recibes ese sí, es como que uno va rompiendo techo. Recibiste y ya dices, listo, sí, si una persona me paga esto, hay otro que me lo va a pagar y vamos rompiendo ese techo y rompiendo ese techo y pues sí, totalmente. También funciona mucho el tema de coherencia. ¿A qué me refiero? Seguramente llegó un punto en donde tú dijiste, bueno, si yo he pagado tanto como he pagado en mi propia transformación y en mis terapias, pues si hay una Valentina, eso pues hay muchas Valentinas, José, Pedro, Juanas, ¿sí? sí, Entonces, vernos ahí en coherencia, ¿no? Porque diferente que nosotros digamos, no, pues que nos paguen por terapias, por talleres, pero nunca pagamos por una terapia o taller, nos parece costoso, pues nunca te va a to- llegar cliente. total. O no asumir la responsabilidad como tal, que también creo que es algo que puede pasar del que la persona sepa internamente en que aún no cuenta con todas las habilidades, ¿no? O que realmente como la relación precio versus experiencia, habilidad no es coherente. Entonces, obviamente no vamos a fluir desde ahí. Entonces, a veces es, pues bueno, ¿qué hace falta para sentirse más seguro? ¿O qué hace falta para sentir que realmente esto que te estoy cobrando es coherente con quien yo soy, con mi formación y con mi experiencia? Y que desde ahí las cosas se vayan moviendo también. Así. Valentina, me encantó. Sé que ha sido de mucho valor para todos los que están conectados, para mí lo fue, para todos los que estamos conectados, los que vamos a ver en diferido. A todos les agradezco un montón por acompañarnos, a Valentina y a mí.
Y no sé, como mensaje final, ¿qué les podríamos decir a las personas que están considerando vivir o encontrar, o tal vez también a las que están iniciando, o a las que ya llevan un tiempo y como que están ahí con esa dificultad? Que se arriesguen, que sigan su corazón, que no sepulten su vida solamente porque otras personas están esperando que sean algo específico, que se escuchen o que intenten adquirir herramientas hasta saberse escuchar y ser muy fiel y muy leal a esos llamados como del alma, que generalmente pues es eso con lo que uno resuena. Y una vez escuchar eso, ir hacia adelante y hacer lo que se tenga que hacer para que sea un hecho. Resistir, como quien dice, las olas, las batallas, todo lo que se avecina cuando uno... Es que sostener el propósito requiere un proceso de transformación. Entonces es entrenarse para poder mantener eso y para poderlo sostener, que básicamente es ser persistente, ser constante, ser responsable, es asumirse, asumir esa pasión, ese proyecto, con todo lo que eso implica. Valentina, muchísimas gracias y por supuesto, quienes quieran trabajarse interiormente, tenemos a Valentina González aquí que seguramente ahorita debajo del video voy a dejar el link, tu arroba, para que te puedan encontrar y por supuesto las personas que quieran ya lanzarse, organizarse, que digan, es que este es mi plan A, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me trabajo mental, técnica, en estrategia? Pues con todo el amor, aquí en Luces para tu Alma estamos para servirles. Vale, Terrible. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, tu historia hermosísima, que sigas ayudando a muchísimas almas a, a encontrarse, a amarse, a despertar, a elevar esa conciencia y a poder conectar con vivir una vida que nadie tiene una vida perfecta, pero se acerca bastante a que te da mucha paz y mucha tranquilidad. Sí. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Un gusto conocerte y saludarte por acá. Igualmente, Valentina, gracias. Y chao Gracias. a todos. Muchas gracias. Chao.